¿Cuál es el concepto que tienen? Si se puede interactuar, no sé si es posible interactuar con las personas o... Ok, perfecto. Vamos a ver si alguien quiere opinar. ¿Qué se entiende por autocuidado? ¿Qué han escuchado del tema? No sean tímidos ni tímidas, que no les escucho. ¿Aló? ¿El sonido está bien, sí? Listo. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, bueno, el concepto de autocuidado creo que ahora lo estamos vivenciando con mucho más fuerza con este tema de adaptarnos a esta realidad virtual. Y por mi parte ha sido un proceso realmente de mes en mes y esperaba esta sesión, este taller con muchas ansias, ¿no? Tiene que ver con orden, tiene que ver con la necesidad de tener momentos necesarios de lo que es mi respiración, mi relajación, mucho material visual que ahora nos permite el conectarnos a distancia. Para mí es súper fácil poder compartir una pantalla y poder con mis pacientes ser un auxilio más para lo que es una sesión terapéutica. Eso me autogenera, creo, ese feedback que debemos tener todos de que no decae nuestra calidad profesional, que por el contrario se suman muchas herramientas para nuestros pacientes y eso procuro utilizarlo en cada sesión y al finalizar el día de sesiones lo mismo, tomar conciencia y sentirme realmente satisfecha, cansada físicamente, diría yo mucho más que antes, pero esto ya lo voy manejando con muchas técnicas de relajación, algunas cosas, algunos conectores que me motivan, ¿no? De repente me motiva alguna música, algún implemento de relajación que puedo tener en el momento, inclusive suelo tener a la mano las cremas humectantes para ir relajándome en algún momento o olores que también como que me despiertan, ¿no? O sea, muchas cosas he ido descubriendo que me permiten sentirme que estoy cuidando mi salud física y mi salud mental, ¿no? Esa sería mi vivencia en este tiempo. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias a ti. De verdad que sí, bueno, es esta capacidad, perfecto, María, muchísimas gracias. Es esta capacidad que tenemos los seres humanos de cuidar de nosotros mismos, ¿verdad? De sentirnos a gusto con nuestra vida, con lo que somos, con lo que hacemos, ¿verdad? Y nosotros como profesionales de la psicología o los que trabajamos, las profesionales que trabajamos en salud, somos profesionales que experimentamos un desgaste significativo en nuestra calidad de vida profesional, porque casi siempre trabajamos con situaciones donde las personas están experimentando algún tipo de estrés o algún tipo de dolor o algún tipo de falencia o de situación difícil. Y al enfrentar esta situación, pues, evidentemente no deja de cargarnos, ¿verdad? De generar en nosotros un tipo de empatía, ¿verdad? Que pues sí, nos hace experimentar parte del sufrimiento que estamos tratando en la otra persona. Entonces, para comenzar un poco a compartir sobre el tema, que igual, como les dije, la idea es tener un diálogo constante sobre la temática, porque evidentemente ustedes, al igual que yo, ejercemos la psicología y sabemos de lo que se trata esta profesión en el día a día. Lo más importante, calculo yo desde mi experiencia, es tener un hábitat, tener un lugar donde ejercer nuestro trabajo lo más agradable posible, ¿verdad? En este caso, sobre todo aquellos profesionales que trabajamos con personas menores de edad,
Por ejemplo, los lugares tienen que ser bien iluminados. Un lugar oscuro, un lugar sombrío, genera en la persona un estrés adicional. Ya de por sí la situación de trabajar sus propios miedos, sus propias angustias, su situación de dolor, le genera ansiedad, y si aún así el hábitat o el ambiente donde llega a encontrarse con él o la profesional de la psicología no es adecuadamente iluminado, eso genera un estrés que no debe darse, ¿verdad? Tanto si es con luz artificial como con luz natural, preferiblemente con luz natural, pero si no, pues con luz artificial debidamente iluminado, bonito. También que sea ventilado, que tenga corriente de aire. No hay nada más agradable que estar en un lugar donde usted sienta que la brisa corre, ¿verdad? Que no hay olores, no hay acumulación de olores, ¿verdad? Que podrían también de mejorar, reitero, la interacción humana que estamos teniendo. Sin contaminación visual, preferiblemente, o sea, que sea un lugar agradable a la vista, pero que no haya muchas cosas que distraigan a la persona, sobre todo si es una persona menor de edad. Es muy importante que la sala esté equipada, acondicionada, con elementos que generen, digamos, ese contacto cálido con el niño, con la niña, pero que no esté saturada de colores o de cosas que le vayan a quitar la atención, porque también es importante que tenga periodos de atención concentrada para que pueda, pues, o podamos ejercer la actividad que planeamos ejercer. Igualmente, evitar la contaminación auditiva. Cuando un lugar tiene contaminación auditiva, no solamente desgasta a la persona que está dialogando, sino también el hecho de escuchar varios sonidos a la vez también cansa a la persona y quita atención del procedimiento. Entonces, 4 cosas fundamentales: iluminado, ventilado, sin contaminación visual y sin contaminación auditiva. Esos 4 elementos son esenciales en el momento de trabajar, digamos, una situación de intercambio desde la psicología. Si trabajamos con personas menores de edad, reitero, es muy importante el decorado con colores y motivos infantiles, que el amoblado facilite el diálogo, es decir, que las sillas y las mesas que tenemos en nuestro hábitat, en nuestra oficina, sean adecuadas para el tamaño, para las dimensiones del niño o de la niña, para las actividades que vamos a realizar. Si, por ejemplo, vamos a trabajar en el suelo, que haya un tapetito bonito donde nos sintamos confortables, sobre todo si el piso es de cemento o de, digamos, es un piso que genere algún tipo de frío o de calor. Entonces, que haya un aislante, una alfombra, algo que permita una interacción cálida en el juego, en la dinámica. Y si, por ejemplo, es en una, tenemos que pasar pruebas psicológicas o tenemos que armar algún tipo de instrumento con el niño, con la niña, o terapia de juego, por ejemplo, es muy importante que las sillas y las mesas estén adecuadas tanto al tamaño de ellos como a nosotros y que nos permitan esa interacción de manera cálida. Materiales para colorear son importantes, historietas o cuentos infantiles para romper el hielo y que el niño sienta que, bueno, tiene algunas cosas periféricas que contar antes de entrar a la situación que a nosotros nos interesa. Eso permite, digamos, ir teniendo contacto y hacer que el niño o la niña o la persona que está interactuando con nosotros se desestrese y comience ya a tener una relación más horizontal, más armoniosa con nosotros. Igual, juegos didácticos o aplicaciones interactivas que nos permitan, reitero, entrar en una situación amigable con la persona que tenemos enfrente, prioritariamente, reitero, si es una persona menor de edad. Si vamos a tener juegos al aire libre o actividades al aire libre, porque algunos profesionales de la psicología trabajan, por ejemplo, con empresas o con, digamos, si es un psicólogo deportivo, si es un psicólogo organizacional y tiene que hacer actividades al aire libre, igual estos lugares tienen que estar acondicionados, tienen que estar bien provistos para que la actividad sea, pues, lo más exitosa posible y cumpla con el objetivo de esta actividad. Si son zonas de interacción espontánea, tienen que ser zonas privadas donde se permita, digamos, que la persona logre entrar en confianza y en sintonía con la actividad que se está proponiendo, ¿verdad?
Reitero que estos espacios, él o la profesional tiene que visualizarlos muy bien y tiene que ya ir con claridad del entorno donde va a ejercer la actividad para que pueda tener pues, el mayor éxito posible. Es muy importante que si trabajamos con familias, ¿verdad?, con un grupo de personas a nivel familiar, también el espacio sea acondicionado para que este encuentro sea cálido, es decir, que las personas no estén, digamos, ensimismadas unas sobre otras, sino que tengan cada una su espacio y puedan realmente pues, sentir que están trabajando en grupo, en equipo, pero también que cada uno tenga su espacio propio, individual, para que no se sienta incómodo o incómoda en la situación. Esto todo con la finalidad, ¿verdad?, de ayudar a las personas a comprender su situación, a reconocer sus sentimientos, a comunicarse y fundamentalmente, si trabajamos en familia, a permitir, digamos, dentro de esta dinámica de interacción, el fortalecimiento de redes de apoyo. Si se tiene que dar un proceso, por ejemplo, de reorganización familiar, si estamos trabajando con familias que están en conflicto. Cuando trabajamos con niños, para que nosotros podamos tener, digamos, mayor eficacia y eficiencia a la hora de trabajar con ellos y que la situación no sea estresante para la persona menor de edad ni para nosotros, es muy importante focalizar nuestra intervención desde un lenguaje directo y simple, estando a la altura de la persona menor de edad para que le podamos prestar atención, le podamos escuchar incluso mirándole a los ojos, ¿verdad? Conocer cuál es su perspectiva de la dinámica familiar, que esto es muy importante cuando trabajamos con niños y niñas. La dinámica familiar siempre es muy importante, ya sea positiva o negativa, porque ella nos va a decir la situación que esta persona está atravesando, ¿verdad? Cómo también esta persona describe el contexto sociofamiliar, si hay algún tipo de sesgo, cómo define la relación con ese entorno familiar, qué piensa, cómo describe los conflictos, qué soluciones visualiza o podría aportar el niño dependiendo de su etapa de desarrollo. ¿Cuáles son sus necesidades y cómo piensa que pueden ser satisfechas esas necesidades? ¿Qué expectativas tienen estas personas menores de edad? Si estas necesidades o expectativas son propias o impuestas. Todo esto nos va a facilitar tener claridad de todo este esquema de trabajo, nos va a facilitar, reitero, manejar la situación de manera menos estresante para la persona menor de edad y para nosotros. Igual que validarle sus sentimientos, ¿verdad? Si la persona está siendo manipulada o está siendo sugestionado o sus sentimientos son auténticos. ¿Qué deseos externa este niño o esta niña? Si hay empatía, si hay confianza, si hay seguridad hacia su núcleo familiar. Si es una persona, por ejemplo, que está valorando la pertinencia de los objetivos que estamos planteándole en el plan de intervención. Es decir, si este niño tiene claridad de, digamos, la situación que le estamos planteando como profesionales de la psicología. Si este plan que estamos desarrollando con el niño, con la niña o incluso con sus padres o con pacientes, si en este plan se perciben logros, si estamos enfrentando dificultades, ¿cómo podemos mejorarlo? Recordemos que los y las profesionales de la psicología no solamente tenemos el conocimiento de la psicología, sino que la persona que está frente a nosotros tiene el conocimiento de su propia situación, aquella situación con la que estamos trabajando. Por lo tanto, es muy importante tomarle en cuenta, ¿ya? La intervención psicológica no tiene que ser una intervención impositiva, tiene que ser un diálogo, tiene que ser un encuentro cálido, amigable, donde la persona sienta que puede opinar, sienta que puede dialogar y exponer su situación en un ambiente seguro y cálido, receptivo. Es muy importante saber que, sobre todo en procesos de intervención familiar, si intervenimos una situación donde hace falta apoyo adicional, establecer o identificar redes de apoyo familiares es fundamental, ¿verdad? O incluso si requerimos de apoyo de otros profesionales, también es muy importante tener nosotros como profesionales este conocimiento. Es decir, si por ejemplo hay una situación donde la persona externa deseos de autolesionarse
¿verdad? O identificamos algún tipo de psicopatología que requiera medicación, pues evidentemente, por ejemplo, tenemos que tener contacto y hacer una interconsulta con un o una profesional de la psiquiatría, ¿verdad? O si, por ejemplo, la persona requiere de algún tipo de apoyo o de orientación a nivel de la red interinstitucional, pues evidentemente sería con un profesional o una profesional del trabajo social y así por el estilo, ¿verdad? Siempre es importante centrar nuestra intervención en la condición emocional de la persona y de qué forma esta condición emocional, psicosocial, está viéndose afectada. Ahora, vamos a pasar esta filmina. Dentro de este contexto, digamos, de cuidar y de cuidarnos, es muy importante entender que la Organización Mundial de la Salud define, ¿verdad?, precisamente el concepto de salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social. No solamente la ausencia de afecciones y enfermedades. Entonces, la salud, tanto del o la profesional que interviene como de la persona que está siendo intervenida o del grupo familiar, ¿verdad?, es un concepto integral. No es solamente el aspecto físico, reitero, o el aspecto emocional o mental, ni el aspecto social, sino es un bienestar integral. La persona tiene que sentirse bien, tiene que sentirse feliz, ¿ya? Es muy importante entender entonces que tanto en la salud como en la enfermedad también, no podemos decir que al 100% nos sentimos bien y al 100% nos sentimos mal. Siempre habrá grados de afectación dependiendo de la situación que estemos tramitando o que estemos trabajando, ¿verdad? Tanto la persona que nos está reportando la situación como, digamos, la intervención, la afectación que nosotros experimentamos a través de la contratransferencia con la intervención que estamos realizando, ¿verdad? A mí, por ejemplo, personalmente, trabajar situaciones de abuso sexual me afecta muchísimo, sobre todo si son personas menores de edad, porque yo crecí en una familia realmente muy bonita, donde hubo mucho respeto, donde hubo mucha calidez, mucho afecto, y entonces yo no concibo como ser humano y como profesional de la psicología menos que una persona sea maltratada a ese nivel, ¿verdad? Y así hay personas que, por ejemplo, o colegas que tienen dificultades de trabajar violencia intrafamiliar, otros colegas que no les gusta trabajar situaciones de divorcio, otros que no les gusta trabajar con personas adictas. En fin, cada una tenemos que conocer cuáles son aquellos elementos o grados de afectación que nos pueden generar deterioro a la hora de intervenir como profesionales de la psicología. Y recordemos que cuando logramos identificar este tipo de situaciones, es muy importante la posibilidad de transferir el caso a otro profesional si consideramos que realmente el nivel de afectación es inmanejable o realmente nos está siendo difícil tramitar la situación. Podemos perfectamente delegar el caso en otro colega, haciendo obviamente la interconsulta y la indicación adecuada, y la interconsulta con el colega y la indicación adecuada a la persona con la que estamos trabajando. O bien, ¿verdad? Un proceso de psicoterapia adicional nuestro, con un colega que sea especialista en el tema que nos está afectando o que está, digamos, siendo difícil de tramitar para nosotros. También existen los procesos de supervisión que igual nos pueden ayudar a tener pues un mejor ejercicio de la profesión, reitero, en casos donde consideramos que hay algún nivel de afectación. ¿Cómo nosotros como profesionales podemos tener, digamos, este bienestar físico que habla la Organización Mundial de la Salud? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es aumentar o mantener la capacidad que tiene el cuerpo para realizar cualquier tipo de ejercicio, ¿verdad? Donde se muestra flexibilidad, fuerza, agilidad, habilidades y coordinación o resistencia, ¿verdad? Este bienestar físico es muy importante en la medida que, a pesar de que con los años vamos perdiendo ciertas capacidades, esta pérdida o estas limitaciones que vamos experimentando pueden perfectamente ser minimizadas, ¿verdad? Teniendo digamos,
un cuidado diario que nos permita trabajar con estas falencias, ¿ya? Y potencializar, pues evidentemente, aquellas habilidades que nos permiten sobrellevar, reitero, las deficiencias. Cuidados de nuestro cuerpo, los cuidados de nuestro cuerpo son parte de nuestra condición vital, entre ellos, pues evidentemente, el acceso a factores de contexto como la calidad del aire, sobre todo aquellas personas que vivimos en ciudades, tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, con la contaminación que a veces se nos impone y tomar acciones sobre ello. Si, por ejemplo, trabajamos en un lugar, en un barrio muy contaminado, tratar de una vez al día o por lo menos el fin de semana, tener acceso a un lugar donde el aire sea diferente, sea un aire más sano para que el cuerpo logre, digamos, superar esta contaminación o descontaminarse. Igual la ingesta de líquidos, por ejemplo, es muy importante mantenerlos hidratados durante el día para que nuestro cuerpo pues cumpla con sus funciones fisiológicas. Igualmente, los alimentos que sean de calidad, que sean alimentos que correspondan a una dieta sana, ¿verdad? Tener una vivienda, un espacio, un hábitat que nos permita sentirnos confortables físicamente, ¿verdad? Que minimice, por ejemplo, los riesgos de sufrir un accidente o algún tipo de deterioro físico en ese entorno. Es muy importante la situación de manejo del estrés, ¿verdad? ¿Qué significa mantener un balance entre el trabajo y el descanso, la interacción familiar y social, la prevención de daños y accidentes? Lastimosamente estamos en una sociedad donde se induce mucho a la persona a pensar que el éxito depende de su esfuerzo. Y entonces, por ejemplo, se nos vende la idea de que tenemos que trabajar para ganar mucho dinero y entonces teniendo mucho dinero ya la vida se resuelve. Y eso no necesariamente es así. Si bien el trabajo es importante porque, bueno, es parte de la proyección que tenemos como seres humanos y la responsabilidad social que todos compartimos, ¿verdad? Y la remuneración por ese trabajo también es importante. Ese ámbito del trabajo no debe jamás, ¿verdad?, sobrepasar o anular otras esferas que también son importantes en nuestra vida, como el descanso, ¿verdad?, para recuperar fuerzas, y también los periodos de interacción familiar, social, que nos permitan una vida, digamos, más saludable en ese sentido. Y bueno, son espacios que todos los seres humanos necesitamos precisamente para desestresarnos. Factores físicos, entonces, como la adecuada dieta, la eliminación urinaria e intestinal, son importantes. Cuando nosotros aprendemos a leer nuestro cuerpo, sabemos que frente a situaciones de estrés hay algún tipo de alteración. Es muy doloroso escuchar colegas, por ejemplo, que no se dan los adecuados tiempos de alimentación, que incluso experimentan situaciones de dificultad a la hora de evacuar, ¿verdad?, tanto a nivel urinario como intestinal, y que aún así se sostienen en esa dinámica de trabajo insano, ¿verdad? Personas, por ejemplo, que saben que tienen que ir al baño a orinar o a defecar y no se dan el espacio, ¿verdad?, para ello, porque tienen muchas cosas que hacer y entonces obligan al cuerpo a hacer una serie de retenciones que luego, por supuesto, generan efectos secundarios cada vez más graves, lastimosamente, y cuando esto se convierte en una costumbre, pues evidentemente le hacemos un daño muy grave a nuestro cuerpo. Igual es importante la autoevaluación corporal periódica, es decir, para prevenir enfermedades o padecimientos. Por ejemplo, el examen de mamas que podemos nosotros hacernos nosotros mismos, ¿verdad? O el examen en los varones, el examen testicular para identificar posibles abultamientos o situaciones que podrían estar exponiendo un padecimiento, por ejemplo, como un tumor, ¿verdad? Es bastante llamativo cómo hay personas que desarrollan estas patologías y lastimosamente por falta de esta conciencia y esta autoevaluación corporal o física, cuando médicamente se descubre la situación, muchas veces ya es una situación crónica
o un padecimiento que ya no se puede tratar o que el tratamiento es muy invasivo y entonces, por supuesto que pudiendo prevenirse, se expone la persona a una serie de procedimientos que lesionan físicamente y dañan, ¿verdad? Su condición orgánica. Por ejemplo, la quimioterapia es un procedimiento sumamente invasivo, muy doloroso y a veces un proceso de quimioterapia o de radioterapia es prevenible si la persona realmente toma conciencia, reitero, de hacer autoevaluaciones periódicas cuando estamos en el baño, cuando estamos, no sé, reposando, podemos perfectamente hacernos procesos de autoevaluación. No tenemos que tenerle miedo a nuestro físico, nuestro cuerpo nos pertenece y por lo tanto explorar nuestro cuerpo es importante, sobre todo, reitero, bajo esta premisa de autoevaluación de posibles patologías somáticas. Es importante también tener una adecuada salud bucodental. Las personas a veces se les olvida, ¿verdad?, que a través de nuestra boca, a través de nuestros dientes, nosotros podemos tener acceso a la alimentación, a la nutrición corporal, ¿verdad? A veces por exceso de trabajo, por estrés, las personas, por ejemplo, no tienen una adecuada salud bucodental. Inclusive hay personas que por estrés desarrollan lo que se llama bruxismo, que es ese chasquear de dientes, ¿verdad? Y si no tenemos cuidado, podemos lesionarnos nuestras piezas dentales y evidentemente con un adecuado tratamiento médico se puede prevenir enfermedades en este ámbito que, reitero, es esencial porque con la boca es que nosotros logramos la ingesta de los alimentos que nos van a permitir pues una salud física adecuada. Reitero que los chequeos médicos por lo menos una vez al año son esenciales, ¿verdad?, para poder nosotros tener no solamente certificado nuestro estado de salud, sino también escuchar recomendaciones que estos profesionales nos dan para mejorar nuestra calidad de vida, por supuesto. Adicionalmente, pues son deseables a nivel de cuidado físico, actividades al aire libre, ¿verdad? La recreación o actividades de relajación, de meditación, de lectura, de esparcimiento. El descanso es muy importante. A veces, reitero, las personas como que pierden la perspectiva, sobre todo cuando estamos comenzando a trabajar en un nuevo puesto de trabajo. Tendemos a llevarnos, por ejemplo, trabajo para la casa, ¿verdad?, a sacrificar horas de descanso y esto a la larga genera un daño que algunas veces es irreversible, ¿verdad?, en los seres humanos y se dan patologías psicosomáticas asociadas a estos abusos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con daños orgánicos a nivel estomacal, gastritis, colitis, todo esto del aparato digestivo tiene que ver precisamente con la poca capacidad que tenemos nosotros de controlar el estrés, ¿verdad? Y si no permitimos que el cuerpo se descanse, digamos, logre reconfortarse, vamos a tener pues un deterioro paulatino en nuestras funciones. Incluso perdemos capacidades de concentración, capacidades de atención cuando no tenemos un descanso adecuado. Igual, la vida, digamos, de pareja sexual es importante para que la persona logre, ¿verdad?, evidentemente vivir en plenitud, pues todas las sensaciones, todas las, digamos, toda la vida que, bueno, merece y que tiene que experimentar desde su propia condición humana, ¿verdad? Recordemos que la sexualidad es parte integral de nuestra vida, ¿verdad? Y evidentemente una sexualidad que sea desmitificada y que sea propia. Es decir, lastimosamente hay muchos mitos, hay mucha ignorancia también a este nivel, ¿verdad? Mediatizada por la religión, lastimosamente, y entonces la persona no se da chance de experimentar o de vivir su condición de manera sana. Hasta aquí, no sé si tienen algún tipo de comentario o algún tipo de duda para...
Hola. Bueno, pareciera que no, que todo el mundo está. ¿Cómo lograr, por ejemplo, el bienestar mental, emocional o psicológico? Nosotros como profesionales, como seres humanos, bueno, lo más importante es tener un hábitat estable, es decir, una casa, una oficina que esté limpia, que esté ordenada, que sea agradable, prioritariamente que sea ergonómica, es decir, que esté ajustada a nuestras necesidades físicas, ¿verdad? Eh, digamos, este hábitat que, reitero, puede ser la oficina, puede ser el hogar e incluso nuestro medio de transporte. Por ejemplo, hay gente que tiene su carro súper desordenado, ¿verdad? Es casi que un hábitat insalubre, este coche, ¿verdad? Genera y promueve estrés, por supuesto. Entonces, trabajar sobre esta situación, tener un ambiente agradable donde podamos nosotros sentirnos tranquilos, felices, confortables, nos ayuda muchísimo. Reitero que es muy importante la cuestión de la iluminación natural, la ventilación y el evitar la contaminación por sonidos o olores en este tipo de hábitat. También la organización de espacios, preferiblemente con muebles ergonómicos, confortables, es decir, sobre todo aquellos que trabajamos en la clínica o a la escucha de personas. A veces pasamos largas horas sentados y entonces es muy importante que tengamos muebles adecuados, muebles que nos permitan que nuestra espalda esté bien posicionada, mantener una posición saludable, ¿verdad? Y también que estos espacios sean espacios que nos faciliten la interacción, reitero, con otras personas. Si preferiblemente son oficinas donde trabajamos con grupos, con colectivos, tienen que ser oficinas espaciosas, ¿verdad? Si vamos a trabajar con una única persona, pues evidentemente la oficina tiene que ser un poco más reducida para que la comunicación se facilite. También es importante la organización de los tiempos en este tipo de autocuidado. En estos procedimientos de autocuidado, por ejemplo, un control de la agenda, de la programación de nuestras actividades y sobre todo aprender a respetarla, porque lastimosamente nosotros como profesionales y sobre todo los profesionales de la psicología, pensamos que tenemos la responsabilidad de salvar al mundo y entonces nos sobrecargamos de actividades y eso hace, reitero, que tengamos un estrés adicional que no debería por qué darse. Entonces, esta programación, esta agenda es fundamental de establecerla y sobre todo de respetarla. Aprender a decir no es también esencial, ¿verdad? Bueno, sobre todo es muy típico para los y las profesionales de la psicología que amistades, que compañeros de trabajo, que incluso mismos familiares, ¿verdad? Lleguen a sobrecargarnos de situaciones. Nos convertimos en el psicólogo de nuestros amigos, en el psicólogo de nuestros compañeros, en el psicólogo de nuestra familia. Y tenemos que aprender a decir no, no puedo, no quiero, no me agrada, no me siento cómodo. En todo caso, si querés una referencia, yo con mucho gusto conozco un colega que puede atenderte, ¿verdad? Porque tampoco es adecuado, sobre todo si tenemos cierto nivel de intimidad con la persona, pues no podemos cumplir las dos funciones. Y esto es importante. Si se enojan, si se disgustan, si creen que nosotros somos descorteses, pues será problema de ellos. Con toda nuestra amabilidad posible, podemos perfectamente orientar la situación para que tengan una intervención adecuada sin nosotros comprometer pues nuestra propia situación personal. Es muy importante también que podamos establecer relaciones humanas agradables, relaciones humanas que sean cooperativas, que sean asertivas, que sean saludables, por ejemplo, redes de afecto, de contención y de apoyo. A veces los y las profesionales de la psicología pensamos que nosotros no tenemos derecho, por ejemplo, a enojarnos o no tenemos derecho a estar tristes y si lo estamos, las otras personas a veces nos hacen indicaciones muy grotescas, como por ejemplo, usted no debería estar así porque usted es psicólogo, cuando en realidad nosotros, como todas las demás personas, somos seres humanos y tenemos derecho a nuestros afectos, a nuestras emociones.
tenemos derecho a externar esas emociones, por supuesto que sí. Y no es cierto que los hijos de profesionales de la psicología tengan que ser perfectos, ni que las relaciones de pareja con profesionales de la psicología tienen que ser las más agradables del mundo. También experimentamos problemas con nuestras relaciones de pareja, con nuestras relaciones familiares, con nuestros hijos e hijas, con nuestros compañeros y compañeras. Somos seres humanos como cualquier otro. Decirle a un profesional de la psicología que no tiene derecho a enojarse o a estar deprimido es como decirle a un médico que no tiene derecho a enfermarse, ¿verdad? Es exactamente la misma situación. Entonces es muy importante que entendamos eso y que nos demos permiso a externar pues estos sentimientos. Recordemos que los sentimientos, las emociones que no son externadas ni tramitadas, igual generan síntomas. Antes hablábamos de la importancia de los procesos de psicoterapia. Al igual que las personas que atendemos, nosotros tenemos que tener procesos de psicoterapia, al menos uno. Y cada vez que tengamos una situación de conflicto, ya sea en el trabajo que estamos teniendo o en nuestras interacciones humanas, es muy importante tener este procedimiento que evidentemente, como sabemos, nos ayuda a reposicionarnos existencialmente, a visualizar alternativas que muchas veces, precisamente por el compromiso emocional que tenemos, no podemos visibilizar. Igual los procesos de supervisión, ¿verdad?, con colegas que trabajan en la misma área. Procesos que pueden ser individuales, es decir, del tú a tú, o perfectamente pueden ser procesos colectivos, análisis de casos colectivos, que no sé si ustedes tienen la experiencia, pero es realmente una experiencia muy rica poder hablar con colegas, obviamente con la protección de las digamos, de las situaciones de la persona, de las características de la persona que estamos trabajando, pero el poder externar el caso y dialogar sobre la intervención y sobre los procedimientos que estamos aplicando siempre es muy enriquecedor. Igual, terminando este apartado, no sé si tienen alguna duda, algún comentario. Están muy calladitos hoy, demasiado calladitos. Me gustaría que participen un poquitito más, si fuese posible. Mercedes, ¿querías hablar algo? Tenés que accionar el micrófono. Bueno, continuamos entonces. ¿Cómo lograr como profesionales de la psicología este bienestar social que es tan importante para nuestra calidad de vida, tanto profesional como humana? Tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad?, que la autoestima es un concepto que se comienza a generar, una situación que se comienza a generar desde que somos niños, desde que somos niñas. Es decir, la familia que está a nuestro alrededor no solamente nos da un nombre, sino también que nos da un lugar en ese entorno, en ese hábitat, desde ese lugar nos dan un valor. Este valor precisamente es el que nosotros introyectamos, el que nosotros asumimos como nuestro y sobre el que sentamos las bases de lo que va a ser una autoestima ya más consciente que se comienza a generar ya sobre todo en el proceso de socialización secundaria, cuando comenzamos a tener contacto con personas externas al grupo familiar. Y que es un concepto además dinámico, es decir, la autoestima puede ir mejorando o puede ir desmejorando dependiendo de las situaciones que experimentemos en el día a día, ¿ya? Es muy importante que entendamos que yo soy la persona más importante para mí, que yo necesito estar bien, necesito ser feliz, necesito autorrealizarme y sentirme útil e independiente. En la medida en que yo soy consciente de esto, voy a tomar decisiones más asertivas con respecto a las situaciones del día a día, ¿verdad?
Reitero que a veces los y las profesionales de la psicología, a veces nos ponemos la capa de superhéroe y nos olvidamos que estas situaciones con las que trabajamos nos generan desgaste, nos generan daño, nos generan estrés. Y por eso tenemos que aprender a cuidarnos, reitero, en estos procesos de intervención, porque tenemos que cuidar a la persona que cuida para que esta persona cuide mejor, ¿verdad? Es muy importante establecer un equilibrio en la vida familiar, en las distintas áreas, por ejemplo, a nivel personal, tener espacios propios a solas, no sentirnos culpables de tener estos espacios, aunque tengamos pareja, tengamos hijos, tengamos compromisos con amigos, con compañeros de trabajo. Los espacios a solas son muy importantes para igual revitalizarnos, para reflexionar, para poder hacer una pausa, un alto y retomar un poco nuestra vida desde esta autorreflexión. Igual espacios propios de recreación, donde podamos, reitero, reiniciarnos, donde podamos desconectarnos de estas situaciones que nos generan estrés o desasosiego. Espacios de interacción, por ejemplo, a nivel de trabajo, con la familia, con amistades, a nivel personal, es decir, poder yo salir con mis compañeros de trabajo, poder salir o visitar a mi familia, a mis amistades, aunque yo tenga una relación de pareja, igual hay amigos que son solamente mis amigos y no necesariamente son amigos en común. Podemos también tener amigos en común, por supuesto que sí, pero estos espacios a solas son importantes. Igual también estos espacios digamos, propiamente en la dinámica de pareja, ¿verdad? Son fundamentales para nuestro desarrollo y para nuestro bienestar personal. Y si somos papás o mamás, este ejercicio de la parentalidad, digamos, en exclusiva, qué sé yo, si llevamos los hijos al parque, si llevamos los hijos de paseo sin el otro cónyuge, también son muy importantes para nuestro desarrollo personal, porque ahí podemos visibilizar, ¿verdad?, posibles limitantes o incluso posibles habilidades que tenemos en el ejercicio, pues, de estas funciones parentales. También es muy importante en lograr el bienestar psicosocial o social, la satisfacción que podamos desarrollar con respecto a nuestra vida. Reitero lo que señalábamos en el apartado anterior, aprender a decir no es muy importante en esta dinámica social. Si nosotros no nos sentimos confortables con algo, no queremos participar, no queremos ir a un lugar o no queremos hacer algo, es muy importante poder externar este criterio sin que tengamos miedo a que, digamos, va a haber represalias y si las hay, pues bueno, tenemos también que asumir la responsabilidad de nuestras propias decisiones. Respetar los compromisos, esto a veces nos cuesta mucho, ¿verdad? Sobre todo cuando nos llenamos de muchas cosas, tenemos que, reitero, agendar, priorizar, de manera que podamos cumplir con aquellos compromisos que asumimos, ¿verdad? Precisamente para poder tener tranquilidad, evitar situaciones de estrés elevado y de sentirnos, pues, que evidentemente no estamos dando la talla en situaciones donde se supone que deberíamos ejercer algún tipo de acción. Cuidar de los pequeños detalles a la hora de relacionarnos con otras personas. A veces perdemos de vista, ¿verdad?, que para las otras personas son importantes esos detalles, incluso para nosotros mismos. Si yo, por ejemplo, quiero o deseo alguna situación, ya sea con mi pareja o con otras personas, también es importante externarlo, ¿verdad? A veces pensamos, por ejemplo, qué bonito tener una fiesta de cumpleaños, pero bueno, si no le decimos a nadie y no la organizamos nosotros, probablemente no la vamos a tener, salvo que nuestra pareja sea muy creativa o algún amigo o algún familiar quiera ser bondadoso al respecto. Pero si queremos alguna situación específica o algo en particular, es muy importante que externemos nuestros deseos, nuestras inquietudes, nuestros anhelos, ¿verdad? La otra persona no tiene por qué estar leyéndonos la mente, ¿verdad?
Igual, tener en cuenta que si a nosotros nos gusta que tengan detalles con nosotros, también es importante tener detalles con las otras personas, ¿verdad? Cuidar de los demás también nos ayuda a cuidarnos de nosotros mismos, porque a la medida en que las otras personas están bien, pues también nosotros podemos sentirnos a gusto. Nuevamente aquí hago una pausa si alguien quiere hacer algún comentario, alguna participación. Bueno, continuamos entonces. ¿Cómo cuidarnos entonces en el ejercicio de la profesión, de la psicología? Ya al inicio les hablaba un poco del hábitat, ¿verdad? Y de estos procedimientos que son importantes a la hora de que tomamos contacto con la población con la que atendemos, sean personas a nivel individual o sean personas a nivel colectivo, como podrían ser grupos, organizaciones o empresas o bien familias. El autocuidado en el trabajo es esta capacidad que tenemos de elegir libremente la forma segura y armoniosa, saludable de trabajar, ¿verdad? Y se relaciona con el conocimiento que podemos desarrollar de factores de riesgo, ¿verdad? En este caso sería la capacidad, las habilidades, los espacios, los insumos, el manejo de tiempos y de la carga laboral que podrían perjudicar, ¿verdad?, nuestro ejercicio profesional. Sí, si nosotros no tenemos las capacidades, las habilidades, no contamos con espacios o con insumos, no tenemos tiempo y la carga laboral es excesiva, por supuesto que esto se convierte en factores de riesgo si asumimos roles para los que no estamos formados. En psicología a veces esto es bien complicado porque la psicología es una ciencia sumamente amplia y entonces a veces hay colegas que lastimosamente en Costa Rica les llamamos todólogos, que quieren hacerlo todo, que quieren saber de todo y a veces terminan pues sin tener un adecuado manejo de la técnica o de la población en la que están interviniendo. Aquí la sabiduría es aprender a conocernos y a conocer para qué somos buenos, qué es lo que realmente nos gusta, cuáles son las habilidades que tenemos y cuáles son nuestras limitantes. Yo, por ejemplo, les decía que a mí no me gusta y evito trabajar situaciones de abuso sexual, sobre todo de niños y niñas, ¿verdad? Reitero que hay personas que no les gusta trabajar, por ejemplo, psicología organizacional o psicología educativa, ¿verdad? O psicología del tránsito, psicología hospitalaria. Bueno, para eso existe lo que se llama vocación y la psicología, reitero, es una ciencia sumamente amplia que hay una gran gama de quehaceres laborales. Entonces es muy importante que cuando estamos estudiando, comenzamos a ejercer, tener nosotros esta sensibilidad de identificar aquellas situaciones donde nos sentimos a gusto y aquellas situaciones donde no nos sentimos a gusto, ¿verdad? También valorar aquellos espacios que se nos brindan o aquellos espacios que se nos cortan o que establecen un límite a nuestra intervención y si se puede modificar, pues se modifica. Por ejemplo, es muy típico que profesionales de la psicología, en el ámbito donde yo trabajo, que es el ámbito forense, se sometan a criterios que no necesariamente son dados por profesionales de la psicología, sino que pertenecen a otras áreas del conocimiento humano. Por ejemplo, a veces los jueces y juezas nos piden emitir un criterio con muy poco tiempo o sin brindarnos los insumos adecuados, o peor aún, sin tener una oficina o un espacio que nos permita hacer un trabajo adecuado y digno. Y esto no solamente afecta nuestra intervención, sino también la calidad del servicio que brindamos. Por eso es tan importante esta identificación de factores de riesgo que podrían establecer no solamente una situación de estrés, sino desmejorar nuestra calidad de trabajo profesional y por supuesto que nuestra calidad de vida, porque en la medida en que nosotros identificamos que no podemos
ejercer eficientemente nuestra labor, pues lo lógico es que sintamos malestar, ¿verdad? Este tipo de factores de riesgo, reitero, pueden producir accidentes de trabajo o peor aún, enfermedades. No sé si ustedes tienen conciencia que las ciencias de la salud son las ciencias que más experimentan agotamiento crónico, por ejemplo. Son los y las profesionales que tienen mayor índice de infarto al miocardio, es decir, de infarto al corazón o de situaciones de derrame cerebral, por ejemplo, ¿ya? Incluso hay personas que están tan desgastadas que literalmente, ¿verdad?, dejan de ser personas funcionales, ¿verdad? No solamente en el ejercicio profesional, sino también incluso en otras esferas de la vida, porque si nosotros como profesionales no aprendemos a cuidarnos ni identificamos estos factores de riesgo, el desgaste viene muy rápido y evidentemente hay secuelas que a veces son irreversibles y por eso es que tenemos que tener tanto cuidado a la hora de protegernos y de accionar adecuadamente en el ejercicio profesional. Esta premisa es importantísima, nadie puede dar lo que no tiene y tenemos que aprender a cuidar de nosotros mismos antes de cuidar de otros, ¿verdad? Es muy importante que en este ejercicio del autocuidado, como profesionales, constantemente nos estemos revisando, ¿verdad? Constantemente estemos retomando las recomendaciones que les hemos dado, ¿verdad? Para que precisamente podamos, reitero, tener un ejercicio profesional sano, un ejercicio profesional eficiente y eficaz a la hora de hacer nuestras intervenciones. Tu casa, tu oficina, tu trabajo, tus relaciones deben ser un antídoto al estrés y no la causa del mismo. Esto sería un poco mi participación hoy. Me gustaría, no sé si tenemos la posibilidad de establecer algún tipo de diálogo, de comentarios, de inquietudes al respecto. Sí me gustaría muchísimo escucharles, ¿verdad? Sobre todo porque reitero que es un tema que lastimosamente en las universidades, en nuestros campos de trabajo, es muy poco trabajado, ¿verdad? Yo recuerdo que 6 años de formación a nivel de bachillerato, 2 años a nivel de licenciatura, 2 años, 8 meses de especialización y maestría y 5 años de doctorado y no vi un solo espacio donde se hablara de autocuidado. Tuve que experimentar una situación de agotamiento crónico para poder comenzar a formarme en este tema. Y por eso realmente me gusta dialogar al respecto, porque yo siento que es un tema fundamental, no solamente para nosotros, sino también para las personas que atendemos. Me gustaría escucharles un poquitito. A ver, ¿quién quiere participar? Mariela, Rosa, Mercedes, María, Daniela, Walter, alguien que quiera hablar, compañeros, no sean tímidos. Compañero y compañeras. Daniela, te escuchamos. Una duda. Claro. Usted menciona que para usted es un poco pesado, tal vez es el término, trabajar con niños que han sufrido abuso. Corríjame si me equivoco. Sí, claro. Ya. Y mi duda es que usted menciona que se dedica al área forense. Y me resulta bastante curioso que se sensibilice más con la primera situación que con la segunda. Personalmente creo que la segunda es una situación más impactante, pero me gustaría saber cómo lo ve usted. ¿La primera sería cuál? La primera es el caso de los niños que han pasado por abuso, por algún tipo de abuso en general. Claro, y la segunda, pues, la gente que pertenece al ámbito de lo que corresponde a la psicología forense. Quisiera saber por qué para usted hay esta diferenciación con respecto a la sensibilidad del tema. Ok. Recuerda que, digamos, yo en mi trabajo propio
sobre mí mismo, logré identificar que dentro de la gama de funciones que tiene él o la profesional en la psicología jurídica y forense, porque son muchas, es decir, no solamente se trabaja con niños víctimas de violencia sexual o con personas víctimas de violencia sexual, se trabaja con personas víctimas de accidentes de tránsito, a nivel, por ejemplo, en juzgados laborales también, se trabaja a nivel digamos, de lo que son despidos o enfermedades asociadas por el ámbito laboral, se trabaja también en el ámbito civil, se trabaja también en muchas áreas penales, el abuso sexual es una de ellas, ¿verdad? Se trabaja el área de familia, que es propiamente mi especialidad, todo lo que tiene que ver con procesos de adopción, con divorcios, con separaciones, con conflictos por la tenencia de los niños y niñas, ¿ya? Y se trabaja también todo el área, por ejemplo, de penal juvenil, de victimología, de criminología, con perfiles, digamos, criminológicos. Entonces, hay una gran área dentro de la psicología laboral, dentro de la psicología como ciencia, pero dentro de la psicología forense y jurídica, hay una amplia gama de situaciones con las que se trabaja. Dentro de esa área, les decía yo, como psicólogo forense, la que menos me gusta y que literalmente, digamos, al adscribirme propiamente a lo que fueron los tribunales de familia, evité conscientemente de trabajar fue precisamente con el área de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. Porque, digamos, de mis primeras experiencias que fueron, yo diría que incluso traumáticas, porque tal cual las experimenté y las trabajé luego en terapia, fue, por ejemplo, trabajar con un papá que había ejercido violencia sexual sobre sus hijas y durante la entrevista el señor no tenía ningún tipo de remordimiento, pero ningún tipo. Es más, se osó decirme que por qué no iba él a abusar de sus hijas si él había trabajado toda su vida para darles alimento para que tuvieran ese cuerpo. Entonces, no pude dormir como por 3 noches, porque yo le daba vueltas en la cabeza. Yo decía, Dios, ¿cómo puede ser posible que un papá piense eso, verdad? Y sobre todo en una situación donde en este caso particular la madre había sido cómplice, sabía de la situación y no había hecho ni accionado ningún tipo de denuncia. Evidentemente por toda una situación de violencia familiar que ella también estaba experimentando, era todo un combo, pero trabajar este tipo de casos a mí me era muy difícil. Entonces por eso accioné y dije, bueno, por mi cuidado personal, ¿verdad? Prefiero no trabajar este tipo de situaciones, prefiero más trabajar en procesos adoptivos, en procesos de guardacrianza y educación, en procesos de régimen de visitas, situaciones que tengan que ver con infancia, con familia, pero en otro ámbito, no, incluso con el área penal propiamente no era como de mi agrado total trabajar con personas, por ejemplo, narcotraficantes, con personas que ejercieran algún tipo de violencia, por ejemplo, robo o asalto o esas cosas. Yo, a pesar de que trabajé en el departamento de medicina legal en algún momento, ellos sabían que como doctor en psicología, mi especialidad específicamente tenía que ver más con el área de familia y los conflictos intrafamiliares. Precisamente porque yo identifiqué en el transcurso de mi vida profesional que ese ámbito no era de mi predilección, ¿ya? En algún momento tuve que hacerlo para apoyar a una colega, por ejemplo, que estuvo incapacitada por maternidad y tuve que entrar en ese ámbito, pero les digo que fue uno de mis periodos profesionales más desgastantes, ¿verdad? Donde entonces incluso tuve que retomar procesos de terapia, porque reitero, para mí como ser humano, como profesional es sumamente fuerte, me impacta muchísimo el sufrimiento de los niños y las niñas, la negligencia parental que a veces se da, incluso la negligencia de las autoridades, ¿verdad? Al tramitar este tipo de casos. Yo recuerdo que mientras estuve haciendo este breve periodo de acompañamiento en los casos de esta colega, en algún momento tuve la oportunidad de estar frente a frente con el fiscal general de la República y yo le dije a este señor, dígame una cosa, ¿por qué es que los casos de violencia sexual duran tanto tiempo en resolverse?
¿Por qué es que si tenemos el testimonio del niño o de la niña, si tenemos el dictamen médico, si tenemos el dictamen psicológico y tenemos identificado a la persona que ejerció la violencia, por qué se duran 5, 6, 7 años para emitir un criterio? ¿Ya? Y entonces la mayoría de casos, que eso fue algo que también identifiqué, la mayoría de casos quedan sin mayor resolución, sin mayor resolución. Entonces todavía más, no sé, como que yo decía, todo este desgaste profesional, todo este dolor que uno escucha y en alguna medida impacta en tu vida psíquica, porque evidentemente nosotros por empatía y por contratransferencia asumimos parte de esta situación, ¿verdad? Parte de este dolor. ¿Por qué es que no se hace un trámite más ágil, ¿verdad? Y sinceramente yo creo que en ningún país de América Latina este tipo de situaciones se resuelven de manera expedita, como debería de ser. Como debería de ser, porque reitero, si se tiene el testimonio del niño o de la niña, si se tiene el examen médico, si se tiene el examen psicológico y se tiene identificada a la persona que ejerció la violencia, ¿por qué no emiten sentencia? Por Dios, no entiendo por qué pasan años y la mayoría de los casos por esta negligencia institucional y jurídica, porque hay que ponerle el cascabel al gato, decimos en Costa Rica, decir las cosas como son, ¿verdad? ¿Por qué es que no se emiten sentencias y por qué no se protege a la niñez de manera que este tipo de situaciones se trabajen de manera expedita y se accione el sistema jurídico de manera que no solamente se proteja a ese niño, sino a otros niños, porque mientras pasa el tiempo, esta persona que está ejerciendo violencia la continúa haciendo con otras personas menores de edad por lo general, ¿verdad? Al menos en Costa Rica se tiene más o menos la estadística de que se denuncia aproximadamente un 3% de las situaciones de maltrato sexual. Un 3%. Y del 3%, un porcentaje del 0 punto y algo son los que llegan a sentencia. Los demás quedan de camino, ya porque el niño ya, la violencia sexual ocurrió cuando tenía 3, 4, 5, 6, 7 años. Y el juicio llega cuando tiene 12, 13, 14 años, ya el adolescente no quiere hablar, no quiere acordarse de eso. Entonces, todo este combo de situaciones de negligencia institucional, de negligencia jurídica, además de negligencia familiar y de dolor que experimenta la persona, de indefensión, porque no deja de ser una situación de indefensión que experimentan estos niños y niñas, yo prefiero evitarlo, sinceramente te digo. Hay colegas que se sienten confortables en este tema. Yo tenía una colega que adoraba trabajar ese tema y yo le decía, mira, te admiro de verdad, porque yo particularmente prefiero 1000 veces trabajar grupos familiares. Y curiosamente hay colegas, por ejemplo, que dicen trabajar grupos familiares jamás. Yo no quiero trabajar eso. Yo prefiero trabajar con narcotraficantes, o yo prefiero trabajar con personas víctimas de accidentes de tránsito, o yo prefiero trabajar con víctimas de violencia, no sé, política. Pero bueno, reitero que en psicología jurídica y forense hay una amplísima gama y la sapiencia, la inteligencia aquí es nosotros saber en qué espacio nos sentimos a gusto, ¿verdad? ¿Dónde puedo dar lo mejor de mí y dónde puedo salir menos lesionado? Porque también eso es importante, ¿verdad? En este ejercicio profesional. ¿Dónde puedo ser lo más eficientemente posible y dónde también puedo, pues, cuidarme mejor? No sé, Daniela, si te respondí o querés algún... Ha quedado muy claro y he visto también muchas perspectivas nuevas, ¿no? Yo no soy una psicóloga todavía formal, por decirlo así, todavía soy estudiante y hay muchas experiencias que todavía no he vivido y que ni siquiera he escuchado. Y si bien son imaginables las situaciones por las que un psicólogo va a tener que pasar, las que usted me cuenta que han ocurrido en su país, aquí en Perú, primero, a ver, usted me cuenta las situaciones que ocurren en su país y de todas maneras son impactantes, pero un psicólogo pues puede manejarlo tanto para sí mismo como para las personas con las que esté tratando. Y yo me imagino, en un país como Perú,
en el que todos los días las mujeres son violentadas, todas las semanas hay niños abusados, cada mes hay 10 homicidios. Es una situación que ya en mi caso llega como que a cualquiera lo llevaría a un extremo. Es un desgaste psicológico saber que hay tantas personas que, entre comillas, necesitan una configuración total, ya sea porque están obrando mal o porque están recibiendo de las personas que están obrando mal. Es un tema que tan solo pensarlo es bastante desgastante, tanto emocionalmente como psicológicamente, al menos para mí, ¿no? Y viéndolo desde su perspectiva ya como profesional, como trabajador, con experiencia, yo me siento hasta un poco intimidada frente a este tema, porque yo también quisiera trabajar en este ámbito de la psicología forense, de la psicología clínica y la psicología forense, ¿no? Y pues también es por eso que, tal vez por ser una persona sensible y al mismo tiempo una persona bastante tajante, es que acudo a este taller, ¿no? El autocuidado, el saber cuándo es suficiente, cuándo has pasado tu límite, cuándo estás dando demasiado o cuándo estás recibiendo demasiado, ya sea positivo o negativo, y saber también, entre comillas, limpiar tu mente, no arrastrar los problemas a los que te puedas estar enfrentando, porque pues ya sea un caso, ya sea algo que ves en las noticias, algo que te haya ocurrido. Todo esto es un tema que para mí es bastante importante, porque personalmente, como ya lo dije, soy como una esponja emocional, por decirlo así, pero al mismo tiempo puedo controlarlo, y es por eso que este taller me da el confort. Me siento con este taller que sí puedo lograrlo, que sí puedo llegar a obtener los materiales, por decirlo así, para que no haya impedimento y pueda ser la mejor versión de mí y para las personas que yo pueda ayudar. Me encanta escuchar eso, Daniela, porque es que esa precisamente la sabiduría del ejercicio de la profesión, de cualquier profesión, pero de la psicología sobre todo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, admiro profundamente a los colegas que trabajan en los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero, por ejemplo, yo no me veo trabajando en una escuela o en un colegio, ¿verdad? Admiro profundamente los colegas que trabajan en sistema hospitalario, pero yo tampoco me veo ahí trabajando en un sistema hospitalario, ¿verdad? O en un hospital psiquiátrico, por ejemplo, o los colegas que trabajan a nivel organizacional en empresas, me parece que hacen una labor espectacular, ¿verdad? Por citar otros ámbitos, o en psicología del tránsito, o en psicología del turismo. O sea, la psicología es una ciencia sumamente rica, y dentro de las distintas áreas también, reitero, hay subespecialidades. En la psicología forense, digamos, las colegas que trabajan victimología, hacen trabajos maravillosos, pero yo, por ejemplo, siento que ahí no es como mi área específica, donde yo me siento a gusto, donde yo siento que tengo más impacto y manejo mejor las técnicas, es directamente en juzgados de familia. Entonces, por eso precisamente es que me especialicé y me dediqué mi vida entera a trabajar en estos ámbitos, y por supuesto respetando y apoyando en todo lo posible a los y las colegas que trabajan en los otros ámbitos, que reitero son tan importantes como familia, ¿verdad? Pero que en mi caso particular yo siento que, como decimos en Costa Rica, ese es mi charco. Mercedes, ¿querías hablar? Sí, hola. Hola. Hola, ¿cómo estás, Daniel? David, perdón. Mira, David, primero agradecerte por tu ponencia, muy interesante y sobre todo fácil de captarlo, ¿no? Muy sencilla para estar en este tema, muy bonito realmente. Yo elegí este taller porque yo más bien tengo ya bastante, 22 años en la carrera, y he pasado por varias, o sea, a pesar que soy clínica,
en el lugar donde vivo, al comienzo éramos pocos psicólogos, entonces hemos hecho, como se dices tú, de todo un poco, ¿no? La parte clínica y también educacional, colegios, escuela de padres, evaluaciones, y también en empresas, porque también se necesitaba hacer evaluación de personal en varias empresas que no había todavía muchos colegas en la parte organizacional. Entonces, sí he podido tener, como se dice, experiencia en diferentes áreas de la psicología, ¿no? Bueno, yo elegí este taller porque quería de alguna manera ver de qué manera podemos cuidarnos, porque efectivamente necesitamos estar a gusto, cómodos en lo que hacemos, y sobre todo también con la expectativa de ver, aparte de lo que el cuidado en sí se necesita, de las áreas, digamos, del aspecto de dónde trabajas, el confort y esas cosas, también algunas otras cosas, algunos tips que nos puedan ayudar de repente a ser mejores de lo que somos, ¿sí? A sentirnos más a gustos, como para no entrar en esta época que estamos en pandemia con el problema del mucho estar no tanto como antes salíamos pues para todo, pues ahora en cambio hay que tener un poco de cuidado por lo de la pandemia, ¿verdad? A pesar que ya está pasando. Entonces mi deseo también es de repente que nos des algunos otros tips que nos ayuden en esta época de pandemia también a tener autocuidado. ¿Ok? Muchas gracias. Con gusto, Mercedes, muchísimas gracias. Bueno, además de todo lo que ya hablamos, yo pienso que es muy importante, reitero, nosotros como profesionales mantenernos instruyéndonos constantemente sobre lo que hacemos. Digamos, si a mí me gusta, por ejemplo, la psicología de la familia, entonces formarme, instruirme todo lo que pueda, tomar contacto con colegas que trabajen en esa área, es muy importante. Reitero que, por ejemplo, los procesos de supervisión colectiva son riquísimos, le permiten a uno sacar dudas, tener conocimiento de nuevas técnicas, de nuevas formas de intervención, y todo eso facilita nuestro trabajo. En la medida en que nosotros crecemos profesionalmente, se nos facilita más lo que hacemos y por supuesto que disminuye pues las situaciones que podrían convertirse en angustiógenas o en estresantes, ¿verdad? Entonces, esta capacitación constante, y yo felicito, por ejemplo, que ustedes participen de un taller como este, porque lastimosamente son muy pocos los colegas, reitero, que tienen conciencia de la importancia que tiene el tema del autocuidado en el día a día del ejercicio de nuestra profesión. A nivel de pandemia, digamos, hemos tenido pues limitantes, todas las profesiones. En el caso de la psicología, yo siento que una de las áreas que más se ha visto afectada es el contacto físico, porque si bien es cierto, a nivel virtual puedes tener contacto, digamos, visual, el face to face, el estar frente a la persona, cómo se sienta, cómo te mira, cómo se interactúa contigo, es importantísimo, ¿verdad? Y entonces esa parte que la psicología también la requiere, sobre todo a la hora de hacer examen mental, nos está haciendo falta y tenemos que generar nuevas técnicas de interacción, al menos mientras la pandemia se logra superar o controlar, ¿verdad? Es muy importante también sentirnos desculpabilizados. A veces nosotros, reitero, nos echamos el mundo a cuestas y pensamos que tenemos que salvar a toda la humanidad. Y no. Podemos hacer lo que podemos hacer. Y punto. Es decir, no vamos a cambiar el cambio climático, no vamos a calidad de vida a todas las personas, y entonces tenemos que aprender también en ese sentido a tener principio de realidad, ¿verdad? A tener principio de realidad. A veces, por ejemplo, en situaciones de crisis, como podría ser la pandemia, las personas tienden a sobrecargarnos e incluso, reitero, a señalar que nosotros no tenemos derecho a deprimirnos, no tenemos derecho a estar angustiados, no tenemos derecho a estar preocupados, ¿verdad? Y es muy típico que nos digan, pero usted es psicólogo. Bueno, pero soy ser humano y también tengo miedo a
a que me dé coronavirus, por supuesto que sí, y tengo miedo, digamos, me provoca ansiedad que algún familiar pueda perfectamente enfermarse, incluso fallecer por esto. Y yo tengo derecho a tener esos sentimientos, ¿verdad? Y es muy importante hacérselo ver a las personas que están a nuestro alrededor, ¿verdad? A nuestros familiares, a nuestra pareja, a nuestros compañeros y compañeras, a nuestros jefes también, ¿verdad? A veces nosotros, reitero, por cuidar de los demás, nos olvidamos de cuidar de nosotros mismos. Y entonces ahí es donde viene el desfase y ahí es donde podemos producirnos daño, hacernos daño a nosotros mismos. Y por supuesto, en esa medida también de mejorar la calidad de nuestro servicio, porque en la medida en que estamos bien podemos ofrecer un excelente servicio. En la medida en que estamos mal, pues evidentemente mejora la calidad de nuestro servicio. Entonces, dos cosas fundamentales: mantenerse actualizado, aprovechar en este momento los espacios que se nos brindan de capacitación virtual, que eso nos facilita mucho, ¿verdad? Ya no tenemos que desplazarnos a los congresos, ni tenemos que ir a las aulas universitarias, tenemos acceso a muchísimas actividades en línea. Bueno, aprovechar todas las que sea posible, ¿verdad? Para mantener una actualización en nuestro ejercicio profesional y mejorar nuestras técnicas, nuestras formas de intervención, y también aprender a respetar nuestros propios procesos humanos, ¿verdad? Porque, bueno, la situación de pandemia impone una serie de condiciones que yo tengo derecho y necesidad de, digamos, de sobrellevar. Y las demás personas tienen que respetar estos tiempos. No sé si les pasa a ustedes, pero a veces, por ejemplo, los familiares acostumbran llamarnos a contar problemas o situaciones. Yo, si de verdad tengo tiempo y estoy de buen gano y considero que puedo orientar la situación, en algunos casos accedo a esto. Otras veces simplemente le digo, mira, este tema simplemente no lo quiero manejar contigo, te puedo recomendar a tal colega, ¿verdad? Y tenemos que aprender a no sentirnos culpables por eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también nuestra vida personal, nuestra vida familiar tiene que ser respetada. Es decir, ¿acaso que usted, porque tenga un hermano, no sé, vamos a poner un ejemplo, un hermano ginecólogo o no sé, o un urólogo va a estarle pidiendo que le haga el examen ahí cada vez que se le ocurra? Es decir, igual pasa con los profesionales de la psicología. Es decir, la gente tiene que aprender a respetar nuestros espacios profesionales, ¿verdad? Y tenemos nosotros también el derecho a aprender a decir no, mira, no, la verdad es que este tema no lo quiero tratar, no me siento en condiciones, te hago una referencia, y la persona tiene que aprender a entender que estamos en el derecho de hacer eso. Mariela, Rosa, Walter, ¿alguien más que quiera participar? Tenemos aún unos minutos. Bien, entonces, Walter, daríamos por cerrado el espacio. Muchísimas gracias, de verdad, quedo a sus órdenes para cualquier duda, inquietud. Con mi nombre, tengo algunas publicaciones y con mi nombre pueden accesarlas a través del Google, ¿verdad? Y de verdad ha sido un gusto compartir este espacio. Espero que ustedes también lo puedan compartir con otros colegas, hablar del tema con otros colegas, incluso con familiares. Es un tema muy poco tratado y es un tema esencial, y por eso es importantísimo que nos sensibilicemos y comencemos a tratarlo, a dialogar sobre él, para poder realmente mejorar nuestra condición de vida humana y profesional. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias y que tengan una feliz noche. David, ¿nos puedes dar tu correo o comunicarnos contigo? Claro que sí, mi correo ya se los pongo en el chat. ¿Ya? Sí. Bueno, yo feliz, agradecerte por este tiempo que nos has dado y desearte lo mejor también, querido colega. Con mucho gusto, un placer. Yo comparto el comentario de aquí la participante. Me ha parecido que usted ha sido muy buen expositor, ha dejado las ideas muy claras, en todo momento ha demostrado el dominio de su tema,
y me he quedado muy contenta y satisfecha con el trabajo que hoy nos ha presentado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, que tengan una bonita noche, de verdad. Walter, muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias. Buenas noches.